Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Y bien, joven problemático, ¿cuál es la razón de habernos convocado? Aunque reconozco que tu villa familiar es un sitio digno de verse, preferiría mil veces estar durmiendo en mi único día libre, refunfuñó Aizawa. Era domingo cuando Izuku invitó a todo el personal de la UA a la villa de los Midoriyaya. El vasto complejo, comparable en dimensiones a la propiedad de Endeavor, se encontraba camuflado entre las cumbres cercanas a Musutazu. Permanecía totalmente intacto desde que Izuku había dejado Japón. Sin embargo, a su regreso, al retomar los asuntos familiares, esto implicó volver a visitar su casa de la infancia. El hombre permaneció en silencio, indicándoles con un gesto que lo siguieran al interior. A pesar de haber sido abandonados por casi 9 años, los jardines de estilo japonés que rodeaban la casa estaban impolutos, como si un jardinero profesional los cuidara a diario. Incluso los peces koi dentro del estanque lucían bien alimentados. Todo gracias a una infinidad de robots que Hisashi Midoriya había creado y programado personalmente. Al entrar, se sobresaltaron cuando una voz robótica femenina los saludó. Bienvenido de vuelta, Izuku. Izuku se quedó allí, antes de dejar salir el aire contenido y susurrar. Hola de nuevo, Pandora. Se quitó los zapatos y se puso un par de zapatillas antes de pisar los pisos de tatami. Les indicó al personal que hicieran lo mismo señalando un gabinete. Luego, lo siguieron hasta lo que parecía ser una sala de estar de estilo japonés, donde había un chabudai, una mesa de patas cortas, en el centro, rodeado de sabutón, cojines delgados de color rojo para sentarse. Ignorando las miradas de confusión, levantó las manos y dio una palmada. Fue tan veloz que cualquier persona ajena lo habría tomado por un aplauso súbito y rápido, pero para los héroes, pareció un código Morse indescifrable, por la celeridad con que fue ejecutado. Casi al instante, el tatami se hundió junto con la mesa y se deslizó hacia un compartimento que se abrió, mostrando una escalera oculta debajo. Aún asombrados, los profesores siguieron a Izuku hacia el fondo. A medida que avanzaban, las luces se encendieron automáticamente siguiendo su ritmo, hasta que se encontraron de pie frente a lo que parecía ser un gigantesco hangar subterráneo. Al encenderse las luces, notaron que el espacio estaba dividido en 9 secciones, dispuestas en 3 filas y 3 columnas, cada una con instalaciones distintas. La más notable era el área central, donde se podía ver el Overcraft de Izuku, posado sobre lo que parecía ser una plataforma que, a juzgar por las marcas de quemaduras, era el punto de despegue habitual de Hisashi. Las secciones a la izquierda y derecha de esta parecían zonas de entrenamiento y combate, como lo evidenciaban las plataformas metálicas, donde se veían múltiples maniquíes de práctica. Las 3 secciones superiores del centro asemejaban una combinación de laboratorio y centro de investigación, con múltiples mesas repletas de piezas de maquinaria de aspecto muy complejo. El área inferior izquierda estaba dedicada a la cocina y zona de descanso. La sección debajo del centro era la enfermería, a juzgar por la maquinaria y las camas médicas. Y el área inferior derecha era la estación de trabajo, donde se podía observar mucha actividad reciente. A diferencia de las otras secciones, el taller estaba rodeado por 4 paredes hechas de metal y, a juzgar por su grosor, de vidrio a prueba de balas. Y una vez que entraron, quedaron pasmados. Desde el ángulo por donde ingresaron, se podían ver en las paredes izquierda y derecha numerosas herramientas y piezas de armadura colgadas. En ambas esquinas se exhibían 2 trajes de héroe completos. En la pared frontal, había 10 pedestales vacíos para armaduras, y en ambas esquinas se podían ver 2 trajes protegidos por una barrera de vidrio a prueba de balas. 2 indumentarias que conocían demasiado bien. La indumentaria verde ajustada de titán y una armadura alada que una vez había pertenecido a Dracon. En el centro había una mesa grande, completamente vacía, alrededor de la cual Izuku caminó para quedar frente a los profesores. La razón por la que los invité hoy es simple, dijo Izuku por primera vez desde que ingresaron al complejo. Se avecina una guerra, declaró, obteniendo la confirmación silenciosa de los profesores. Un conflicto que, si perdemos, no solo costará la paz en esta nación, sino que afectará al mundo entero. Por lo tanto, para poder mantenerla, debemos prepararnos. Señaló el revólver de Snipe, luego el látigo de Nemuri y la cinta de captura de Aizawa. Esas son herramientas, instrumentos perfectos para el trabajo de un héroe profesional, afirmó.
Pero en la guerra, no son más que juguetes, y las guerras no se ganan con juguetes. Las guerras se ganan con esto, finalizó, presionando un botón oculto en la mesa. 3 compartimentos escondidos se abrieron, revelando 3 maletines que, al ascender a la superficie de la mesa, se abrieron automáticamente, mostrando su contenido. Un látigo de apariencia brutal, cuya cuerda consistía en una larga cadena de metal, rematada por una punta de lanza con 4 cuchillas. Un par de intimidantes revólveres Colt Python, pintados de negro con decoraciones plateadas. Una kusarigama cuyo filo parecía rivalizar con el de la espada de Izuku, unida a una cadena plateada que terminaba en un pequeño peso. Todos los profesores se quedaron sin palabras, cautivados no solo por la belleza de las herramientas, no, de las armas, sino también por el hecho de que estaban diseñadas para matar, no para herir o restringir. Snipe podría estar armado con un revólver, pero el calibre que usaba era mucho menor en comparación con los revólveres que veían en ese momento. A menos que fuera disparado a muy corta distancia, no era letal. Como dije, las guerras se ganan con armas, no con herramientas, pero no solo eso, Izuku retomó la palabra, antes de señalarlos de nuevo. Esos son trajes, y no se entra a una guerra con trajes, se entra con armadura, sentenció, presionando otro botón. Detrás de él, los pedestales de armadura previamente vacíos se hundieron en el suelo, siendo reemplazados por nuevos soportes que portaban armaduras, cada una con una placa que llevaba el nombre de un miembro del personal. Lentamente, los profesores se acercaron a los soportes, inspeccionando las distintas armaduras, preguntándose cómo el joven conocía sus medidas. Midnight estaba tan conmocionada que ni siquiera intentó molestar a Izuku por conocer las medidas exactas de sus atributos. Se voltearon para ver a Izuku, quien los observaba con un semblante sombrío. Entonces, ¿nos preparamos para la guerra? Todos asintieron. ¿Sabes? De alguna manera me alegro de lo que Midoriya-sensei nos enseñó hace un mes, suspiró Zero mientras se recostaba contra un árbol. Coincido, aunque hasta tú debes reconocer que casi te orinas del susto, replicó Awase, tras beber un trago generoso de su botella de agua. Ambos cursos de héroes se tomaban un descanso de 10 minutos a la sombra de varios árboles, después de 3 horas de intenso entrenamiento en el campo de adiestramiento de Izuku. Dicho profesor avanzaba por los obstáculos como si fuera un paseo matutino, rodando y saltando con perfecta coordinación y timing. A pesar de su edad, no eran tontos. Desde aquella infame lección, comprendieron rápidamente lo que su sensei estaba insinuando. Podían sentirlo, esa tensión palpable, no solo en el campus, sino también fuera, ya fuera visitando a sus familias o patrullando. Era como si el mundo entero estuviera en espera de una explosión, y no una cualquiera, sino una con el mismo impacto que la destrucción del distrito Camino, o tal vez superior. Solo podían rezar para ser capaces de contenerla. Se escuchaban múltiples murmullos en el área de la maquinaria del gimnasio arena. Juro que podría afilar un cuchillo con esos abdominales. Pixie Bob se humedeció los labios. ¿Crees que una patada mía podría siquiera hacerle daño con un cuerpo así? Añadió Mirko con un tono lascivo. Ryukyu y Mandalay, que eran las más cercanas a ellas, se ruborizaron ante tales palabras, pero optaron por guardar silencio, al igual que el resto de las heroínas que formaban la multitud. Era solo un domingo común, un día que solo los héroes más afortunados podían tener como descanso, por lo que algunos aprovechaban para relajarse o entrenar. Las Pussycats, Ryukyu, Mirko y Mrs. Hoke habían acordado reunirse de vez en cuando los domingos. Técnicamente, deberían haber estado entrenando, pero la llegada del personal de UA cambió todo. Por un lado, estaba Aizawa, quien se encontraba en la arena luchando contra cualquier héroe lo suficientemente valiente para desafiarlo. Ectoplasm y la mayoría del personal estaban en las cámaras de contención. Mientras tanto, Izuku estaba solo en el área de maquinaria, esperando que Aizawa terminara para poder usar la arena. Así que, para matar el tiempo, comenzó a hacer pull-ups, dominadas, y no unas comunes. En lugar de usar solo su peso corporal, agarró una cadena, la pasó a través de varios discos de peso libre y la ató alrededor de su cintura. Tras un par de estiramientos de brazos, no perdió tiempo y comenzó a realizar las dominadas sin esfuerzo y a un ritmo constante, sin desacelerar, dejando a varias personas con la boca abierta. Después de una hora, a causa del sudor, su ajustada camiseta se empapó y comenzó a delinear aún más su cuerpo atlético, atrayendo la atención de varias mujeres. 2 horas después, el joven se detuvo, se quitó la camiseta y continuó haciendo dominadas sin desperdiciar más segundos. Esta imagen provocó que varias heroínas tomaran fotografías antes de desmayarse, mientras otras experimentaban un sangrado nasal.
Izuku, sin embargo, permaneció completamente imperturbable, probablemente porque mantenía los ojos cerrados en intensa concentración. Y pensar que creí que nunca volvería a ver tu rostro, All for One se mofó con un tono lúgubre. Izuku lo observó con una mirada impasible detrás de la ventana reforzada de más de 10 centímetros de grosor. Él no había planeado esta visita repentina a Tártaro. Los que debían venir eran solo Present Mickey y Eraserhead para discutir algo sobre Kurohige. Él decidió acompañarlos, proporcionando el vehículo de transporte. Esto lo llevó a que se le concediera una audiencia con el antiguo villano, quien estaba inmovilizado en una silla, con múltiples tubos conectados a su cuerpo. «¿Sobreviviste?», comentó Izuku con sequedad. «Sobrevivir, apenas, ese golpe final tuyo, me cuesta admitirlo, fue magnífico, excelentemente ejecutado. Los sanadores tuvieron que coserme de la forma más rudimentaria porque ningún don curativo servía. Me atrevería a decir que fue peor que el que me dio Olmigt hace una década», dijo el villano con indiferencia, a pesar de que Izuku vio su cuerpo temblar ligeramente a causa del dolor. «Entonces, ¿qué te trae por aquí? Hace solo unos días vino Olmigt. Si tienes las mismas preguntas, te decepcionará saber que no sé nada». «¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal?», preguntó Izuku. «¿En serio? ¿Estás tratando de enredarme en un debate filosófico?», dijo el villano completamente divertido. Izuku simplemente le dio una mirada penetrante, haciendo que el villano cediera, pues entendió que, a diferencia de Olmigt, no podría irritar fácilmente al hijo de Dracon. «Niño insensato, no existe tal cosa como el bien o el mal, ni la llamada justicia, ni lo que es moralmente correcto o incorrecto. Solo existen ideales, y para imponerlos de manera efectiva, solo se requiere poder, y nada más que poder», proclamó. «Yo sostenía mis propios ideales y tenía el poder para encarnarlos. No habría escatimado esfuerzos para vivir por siempre en un mundo moldeado por esos ideales. Entonces, ¿por qué buscaste un sucesor? Si estás tan dispuesto a mantenerlos, estoy seguro de que un criminal de tu calibre ya tenía planes de respaldo antes de tu primera derrota», argumentó Izuku. El villano, que estaba a punto de burlarse del joven, permaneció en silencio. «Tomura Shigaraki, puede que lo hayas adoptado, que lo hayas moldeado, empujándolo al camino que deseas, que lo hayas entrenado, pero él no es realmente tu sucesor, es un ejecutor, una herramienta, un peón, útil como muchos, pero también desechable a tus ojos», dijo Izuku. «Lo que me lleva a esta pregunta. Para ti, ¿qué es Tomura entonces? ¿Es alguien que encarnará tus ideales y mantendrá tu legado? ¿O tal vez, un nuevo receptáculo?». Instantáneamente las alarmas comenzaron a sonar dentro de la habitación, indicando que los signos vitales del villano se dispararon. Izuku, sin embargo, permaneció completamente impasible ante todo el alboroto. «Dada tu reacción, no creo que necesite decir más. Si bien admito que tu esquema es único, le pondré fin, a cualquier costo. ¿Tienes tus ideales? Yo también, y ambos sabemos que haremos todo lo posible para conservarlos. Olmigt puede haberse retirado, esta supuesta sociedad puede estar desmoronándose, pero mientras yo esté aquí, la sostendré, tanto como pueda, para preservar la paz y el legado de mi padre. Incluso si tengo que manchar mis manos de nuevo», finalizó Izuku con seriedad, justo cuando un intercomunicador se encendió. «Señor Midoriya, se acabó el tiempo, por favor, salga». Un nerviosismo palpable podía sentirse entre todos los héroes y aspirantes a héroe, todos ocultos en los densos bosques que rodeaban una enorme villa, bien camuflada entre las montañas que dominaban las afueras de la ciudad de Haku. El grupo que conformaba el equipo de asalto estaba compuesto por numerosos héroes y aspirantes de diferentes academias, entre ellos los cursos de héroes de Ua y Shiketsu. «Estoy tan nervioso», masculló Zero por lo bajo, examinando a la multitud, viendo por un breve momento a algunas personas vistiendo los icónicos gorros militares de Shiketsu. «No eres el único», murmuraron otros estudiantes entre respiraciones. Al igual que muchos otros aspirantes, estaban ubicados en las líneas de retaguardia, sirviendo de apoyo en caso de que las cosas se pusieran graves. El grupo de Ua, por ejemplo, estaba bajo el mando de Momo y Tokage. «Ojalá Midoriya Sensei estuviera aquí con nosotros», suspiró Yui Kodai, ganando muchos gruñidos de acuerdo de sus compañeros y, sorprendentemente, de algunos héroes también. Estaban dispuestos a apostar lo que fuera a que si Midoriya hubiera participado en la incursión, esta no habría durado mucho. De hecho, incluso su asistencia no habría sido necesaria, pero, desafortunadamente, según sus profesores, su maestro de combate era requerido en otra parte de la operación.
Au, se ven tan lindos cuando están todos nerviosos y temblorosos, interrumpió una voz femenina familiar. La multitud de héroes frente a ellos se abrió en dos para revelar a Midnight, pero en lugar de llevar su habitual y provocativo traje de heroína, vestía algo parecido a una armadura. Y aquello que colgaba de su cadera. Ese no era su látigo de siempre, en lugar de uno hecho de cuero, este tenía una cadena con una punta de lanza ancha de 4 cuchillas en el extremo, y la armadura, bueno, era bastante imponente, placa tras placa rodeaba su cuerpo, resaltando su figura curvilínea, como una segunda piel, también se podían ver agujeros en algunas de las placas, probablemente para facilitarle la expansión de su don. Ah, y ahora me están mirando, ¿eh? ¡Qué audaces, me gusta! La heroína interrumpió sus miradas fijas, haciendo que todos se ruborizaran hasta la raíz del cabello. Esto es solo una armadura, aparentemente Midoriya la hizo a mano para todos nosotros, incluso acertó con todas las medidas. No me miren así, ¿quién creen que ha modificado todos sus trajes? Bromeó un poco más, disfrutando de las múltiples miradas de envidia de sus estudiantes mujeres. Los estudiantes ahora miraron al suelo avergonzados, mientras revisaban sutilmente sus trajes. Desde aquella infame lección, Midoriya no solo se dedicó a enseñarles sobre la guerra y cómo sobrevivir a ella, sino que también se tomó la molestia de modificar personalmente sus trajes para adaptarlos de algo usado en el trabajo de héroe profesional a algo capaz de soportar el castigo que solo una zona de guerra podía proporcionar. Algunos estudiantes encontraron que sus trajes eran más resistentes y pesados, al ser reforzados con placas de metal o fibras de aramida. Otros vieron los suyos completamente modificados y rediseñados para fines más prácticos que estéticos. Como reemplazar tacones por botas de combate. ¿En serio? ¿Quieren torcerse el tobillo en medio de un campo de batalla? Bien podrían pelear descalzos si hacen eso. Midnight estaba a punto de continuar con sus bromas cuando se escuchó un beep en los dispositivos de comunicación adheridos a los oídos de todos. Inmediatamente, todos los héroes los activaron. Slade caminó con elegancia por la calle ahora desierta que conducía a una de las avenidas principales de la ciudad de Painan. En días normales, esta vía siempre estaba abarrotada de vehículos, pero hoy no era el caso. Mientras comenzaba a tener una vista clara de la avenida, donde se veían múltiples guerreros meta, todos con trajes de combate o equipados con artículos de apoyo, en espera, probablemente aguardando órdenes de Redestro, tocó un lado de la máscara que llevaba, activando el sistema de canales de comunicación. Aquí Midoriya, reportándose, susurró, mientras continuaba avanzando. Estoy seguro de que muchos de ustedes están nerviosos, ansiosos, y no puedo culparlos. El día de hoy será grabado para siempre en la historia de Japón, ya sea para bien o para mal. Están luchando no solo para detener a la Liga de Villanos, ahora llamada Frente de Liberación Paranormal, sino por su prestigio, por sus carreras, por la fe inquebrantable que la sociedad depositó en los héroes profesionales. ¿Son alguien que protege al débil? ¿Alguien que siempre pone su vida en riesgo para salvar a los inocentes? ¿El más fuerte de todos? ¿O tal vez alguien que sacrificará cualquier cosa, incluso su vida, para asegurar la paz? No lo sé, pregúntense a sí mismos, si pueden ver a través de los años cómo la empañaron, la contaminaron, la manipularon para su beneficio personal, continuó, mientras algunos guerreros meta parecían encarar su dirección. Recuerden quiénes son, por qué luchan, por qué empezaron a trabajar para esto, susurró, mientras a estas alturas todos los guerreros meta lo habían detectado y las palabras de alarma comenzaban a extenderse por doquier. Agarró la empuñadura de su espada y la desenvainó. Que esta operación, dé comienzo. Eres el único fuera de la jugada. Te tengo, maldito traidor de la liberación. Proclamó Death Arms mientras sujetaba a Sliding Go en una llave de estrangulamiento. ¿Qué es este alboroto? ¿Por qué hay tantos aquí? Tú. Congelado. Estás bajo arresto. Los héroes comenzaron lentamente a invadir la avenida principal y a arrestar a todos los héroes y civiles traidores por igual. Algunos de ellos, a pesar de ser tomados por sorpresa, comenzaron a defenderse al darse cuenta de que sus coberturas habían sido descubiertas. La ciudad de Haku, que alguna vez estuvo entre las ciudades con las tasas de criminalidad más bajas de Japón, ahora se llenaba con los sonidos de explosiones, gritos y aullidos. Están avanzando. Esa es nuestra señal. Vayan a sus sectores y saquen a los civiles de aquí. Gritó Burnin, una de las compañeras de Endeavor, dirigiendo a la mayor parte de los aspirantes a héroe a diferentes áreas de la ciudad. Endeavor.
Gritaron muchas personas sorprendidas, al ver al héroe de la llama caminando dentro del área de recepción del hospital de Haku, con numerosos héroes y policías detrás, entre ellos héroes del rango superior como Mirko, Wash y Fatgun. Todos salgan. Puede que haya enfrentamientos aquí pronto. Resonó la voz de Mandalay en la mente de cada médico, enfermera y civil dentro de las instalaciones. Mientras tanto, la heroína conejo se apresuró adentro, hacia el área de la morgue, en busca de un viejo doctor en particular. Slade observó con desapasionamiento cómo deslizaba su hoja fuera del pecho de un joven, quien emitió un sonido gutural e intentó agarrarlo, solo para que su cuerpo le fallara y cayera al suelo, donde dejó de moverse. Había pasado media hora y, mientras recorría las calles de Painan, una de las pocas ciudades completamente liberadas, había sido atacado desde todos los ángulos y de todas las formas, obligándolo a tomar represalias y dejando un rastro de cuerpos detrás. Rodó hacia su derecha para esquivar un coche que se estrelló en el lugar donde estuvo hacía un segundo, para luego ser recibido por 3 guerreros meta, todos con sus dones activados. Uno exhibía múltiples apéndices como shoji, cada uno agarrando lo que parecían cuchillos. El otro tenía muchas espinas en la espalda, como un erizo, y el último parecía poseer un don pirocinético. Detrás del trío había una mujer con las manos extendidas y el rostro fruncido en concentración, probablemente debido al uso de un don telequinético. Sin perder un segundo, usó el impulso de su giro para lanzarse hacia adelante, y con una estocada con su espada, atravesó al usuario del don de espinas en el pecho, antes de extraerla con rapidez y ejecutar un corte diagonal letal sobre el hombre a la izquierda. Por último, el pirocinético, que parecía estupefacto por la facilidad con que había aniquilado a sus camaradas, reaccionó e intentó rociarlo con llamas, solo para que su ataque fuera literalmente rebanado a la mitad y él recibiera una patada brutal en el pecho que le destrozó la caja torácica, causándole una hemorragia interna considerable. El hombre salió disparado hacia un muro con una potencia tal que dejó una grieta visible, seguida de una mancha de sangre. A menos que recibiera atención médica inmediata, no viviría para ver el día siguiente. Se arrodilló para evadir otro coche lanzado hacia él, aprovechó la posición y saltó hacia adelante, cubriendo la distancia entre ellos en cuestión de segundos. La mujer intentó levitar otro coche, pero a juzgar por su aspecto, sus acciones anteriores le habían pasado factura, y lo hizo con demasiada lentitud, costándole la vida, ya que Slade dejó una profunda herida diagonal a lo largo de su torso. Con un firme movimiento, sacudió la sangre de su espada, pero no la envainó. Se arrodilló junto al cuerpo de la mujer y le cerró los ojos con delicadeza. Por su apariencia, no debía tener más de 4 o 5 años que él. Era una lástima que un talento como el suyo se desperdiciara aquí. Pero esto era guerra, y en la guerra, Slade no tomaba prisioneros. Sin embargo, tenía que reconocer algo al Frente de Liberación Paranormal. A pesar de estar ocultos en las sombras, sus guerreros meta sabían cómo luchar, cubriendo su falta de experiencia con su dominio sobre sus dones. Lamentablemente, a pesar de su número y habilidad, nunca alcanzarían el nivel de desafío que alguna vez plantearon Crimelor y su cartel. Mientras se acercaba a la torre que estaba en el centro de la ciudad, más guerreros meta intentaron detenerlo, atacándolo desde todos los ángulos. Dio una voltereta hacia atrás cuando múltiples lanzas se clavaron en el suelo donde había estado. Examinando sus alrededores, contó la cantidad de enemigos frente a él. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16, 18, 24, 28, 34, 38, 40, una variedad mixta, y por lo que veo, estos no son la chusma común, interesante, y al menos un desafío, murmuró, ignorando a lo que parecía ser un líder de escuadrón que comenzó a monologar. Idiotas. Sin molestarse en escucharlo, se quitó la goma de pelo y cargó. ¿Cómo se enteraron de esto tan rápido? Si esto continúa, Shigaraki nunca despertará en estado completo. Pensó el Dr. Garaki, mano derecha de All for One, con completa desesperación mientras se escabullía por su enorme laboratorio subterráneo, huyendo de Mirko, que lo perseguía. Meses de planificación, millones de yenes invertidos en recursos, todo se estaba yendo por el caño debido a esto. Se estremeció al pensar en el Vengador, por los informes frenéticos que recibía del exterior, los héroes estaban aprehendiendo a miembros del Frente de Liberación Paranormal por doquier. También había un grupo liderado por Endeavor irrumpiendo en el hospital, lo que explicaba por qué Mirko estaba dentro de su laboratorio secreto. Pero en todos los informes faltaba algo. La presencia de cierto mercenario. Algo que era bueno y malo a la vez. Bueno, porque no estaba cerca de su proximidad, y por lo tanto esa hoja no estaba cerca de su cuello.
Malo, porque significaba que el retoño de Drakon estaba ocupado en otro lugar, pero eso no implicaba que no vendría pronto aquí. No era tonto. A diferencia de las ilusiones del Frente de Liberación Paranormal, sabía que nunca vencerían al Vengador, ya sea enfrentándolo en su totalidad o no. A menos que despertaran a Shigaraki en un estado completo, nadie podría enfrentarlo en igualdad de condiciones, o eso esperaba. Sin otra opción, por mucho que le doliera desplegar sus obras maestras en etapas tan tempranas, sacó una pequeña tableta de su bolsillo y la tocó varias veces. Cualquier cosa, haría cualquier cosa, para ganar más tiempo para que Tomura Shigaraki completara su despertar, cualquier cosa, para ayudarlo a lograr su sueño. Red Destro gruñó con fastidio mientras evadía un ataque de Edgesot que lo habría noqueado si no se hubiera esquivado. Eran tontos, completamente tontos al confiar en el héroe alado, y ahora estaban pagando las consecuencias. Y a juzgar por la conmoción que se escuchaba en los niveles superiores de la villa, el traidor ya estaba haciendo su movimiento. Golpeó el suelo con toda la fuerza que pudo reunir de su don, destrozándolo y esparciendo escombros a su alrededor, obligando a los héroes que lo rodeaban a retroceder. Habían sido tomados completamente por sorpresa por este ataque y su magnitud. Había pasado mucho tiempo desde que los héroes se reunieron y organizaron para operaciones de este tipo. Desde que su difunto padre y su ejército fueron derrotados. Pero lo que más le perturbaba era el hecho de que aún no había visto al Vengador. Estaba seguro de que si el joven hubiera participado en esta operación, habría ido tras él de inmediato, a menos que no estuviera en la ciudad de Haku, ni fuera parte del equipo de asalto en el hospital, ni siquiera estuviera aquí. Entonces, ¿dónde podría estar? Un aullido familiar y el suelo que comenzaba a temblar lo sacaron de su estupor y lo hicieron abrir los ojos. Más malas noticias. El despertar de Gigantomachia significaba una sola cosa. Shigaraki Tomura había despertado en un estado imperfecto. Un beep en su dispositivo de comunicación lo alertó, y mostró una señal con la mano, pidiendo a sus guerreros meta que tomaran su lugar. Rápidamente se retiró detrás de la segunda línea de guerreros y luego lo activó. E inmediatamente fue recibido con el sonido de disparos y gritos de dolor desde el otro extremo del canal de comunicación. Gran comandante. ¡Ayuda! Necesito refuerzos. Él está aquí. Él. Ga. Se escuchó la voz frenética de Skeptic antes de terminar en un grito de dolor y el sonido del teléfono móvil y algo húmedo golpeando el suelo. Su estómago dio un vuelco doble. No necesitaba ver lo que acababa de suceder para comprenderlo por completo. Luego escuchó las súplicas del comandante del régimen de inteligencia de vanguardia, probablemente de rodillas, agarrándose el muñón donde una vez estuvo su mano. Ten piedad. Por favor. No hay clemencia, resonó una voz fría e inhumana, la misma que había escuchado una vez en una entrevista, causándole escalofríos. Las palabras fueron seguidas por un disparo, y el sonido de un cuerpo desplomándose en el suelo, y una caja de bala cayendo. Red Destro contuvo la respiración al escuchar a uno de sus asesores más confiables ser ejecutado a sangre fría. Luego escuchó el sonido de pasos metálicos acercándose. ¿Es esta tu elección, Red Destro? ¿Estás satisfecho con ella? No me importa, vengo por ti y por tu pequeño ejército. El tono escalofriante de Izuku Midoriya, o más bien, de su alter ego mercenario Slade, se escuchó claramente, antes de que colgara la llamada. A pesar de que sus leales guerreros Meta lo cubrían y de que Gigantomachia y Shigaraki habían despertado, no sintió alegría ni su habitual emoción, sino una inminente sensación de perdición. Era oficial, pensaron muchos héroes. Estaban perdidos, completa y absolutamente perdidos. A pesar de haber ganado una breve ventaja contra el Frente de Liberación Paranormal, la aparición de los Gnomus de clase alta y Gigantomachia cambió por completo el rumbo de la batalla a favor de los enemigos. Con Endeavor ocupado tratando de contener la monstruosidad que era Shigaraki, quien despertó por pura fuerza de voluntad, nadie podría siquiera esperar reproducir la misma cantidad de poder de fuego que el héroe de la llama podía generar no solo para derribar a uno, sino a 12 de las monstruosidades bioingeniería. Lo que empeoró aún más la situación fue la llegada de Gigantomachia, en forma de un monstruoso gigante, y a pesar de los esfuerzos combinados del equipo de asalto de la montaña Gunga, no pudieron detener al colosal villano y fueron barridos a un lado como insectos. Ahora, la batalla contra Shigaraki tomó el peor giro posible, con Endeavor fuera de combate y Bakugo Katsuki, uno de los más cercanos que podía esperar igualarlo en términos de poder de fuego, gravemente herido. El único héroe capaz de seguir luchando era Lelymillion, pero incluso con el uso controlado del One for All, la lucha estaba cobrando un alto precio en su cuerpo y, a diferencia de Shigaraki, no poseía dones de regeneración.
También era desafortunado que otras personas lo suficientemente poderosas para ayudarlos, como Shoto Todoroki o el resto de los tres grandes, estuvieran actualmente tratando, junto con otros héroes, de contener a los gnomos para que no llegaran a las zonas de evacuación civil. Aunque las probabilidades de ganar eran sombrías, todos los héroes continuaron luchando con todas sus fuerzas, tomando muy en serio las palabras de Izuku Midoriya. Seguirían su deber incluso si eso les costaba la vida, con el destino de Japón pendiendo de un hilo, ahora sabían por qué estaban allí y por qué luchaban. Puede que haya llegado demasiado tarde para algunos de ellos, pero no había tiempo para lamentar errores pasados. Era ahora o nunca. Pondrían sus vidas en riesgo por el bien de los inocentes que observaban esta batalla desde sus hogares. La batalla pareció alcanzar un nuevo nivel de intensidad cuando todos se detuvieron. Fue como si dos depredadores chocaran ferozmente por el derecho a hincar sus dientes en una presa caída, cuando un tercero, mucho más poderoso que ellos, apareció en escena. Todos los héroes y villanos se detuvieron, incluso Gigantomachia y los Nomus. Algunos héroes veteranos, por instinto, comenzaron a sentir esperanza, de que tal vez esta batalla no estaba completamente perdida. Bakugo, a pesar de su cuerpo atravesado, por haber amortiguado un ataque de Shigaraki destinado a Mirio, sonrió. Ja, están jodidos, cabrones, la caballería ha llegado. ¿Deku ha llegado? Tokoyami, que sostenía el cuerpo inconsciente de su mentor, Aux, susurró. Holgorio en la oscuridad. Todos los héroes escucharon por el crepitar de sus radios una voz familiar y sin emociones. Todos los héroes, retírense, yo me encargo de aquí. Rey Destro, a pesar de estar a por lo menos 10 kilómetros de Haku, sintió algo y se detuvo, incluso si, momentos antes, estaba luchando contra el héroe profesional Ed Gesot. Sus ojos se abrieron de par en par, mientras rápidamente ató cabos sueltos al ver cómo los héroes comenzaban a retroceder. Antes de que pudiera siquiera emitir una orden, un Overcraft se acercó desde el cielo y voló a través del bosque hacia el campo de batalla principal con gran velocidad, y detrás de él, se podía ver una miríada de misiles. Todos los héroes, cúbranse. Gritaron algunos héroes. Mientras la mayoría de los misiles volaban junto al Overcraft, algunos se desviaron de su camino hacia el bosque, donde detonaron en lugares donde detectaron grandes concentraciones de guerreros meta, aniquilando a muchos de ellos. Esto inclinó la balanza de la lucha a favor de los héroes que estaban peleando en el bosque, ya que muchos estaban siendo abrumados. El resto de los misiles continuaron su trayectoria designada para luego impactar con precisión contra los Nomus de clase alta y Gigantomachia, quienes comenzaron a aullar de dolor, ya que los misiles no solo volaron la mayor parte de sus cuerpos, sino que también los cubrieron con una sustancia inflamable que comenzó a derretirlos, a falta de una palabra mejor. Algunas personas que estaban cerca de ellos contorsionaron sus rostros con disgusto mientras el olor a carne artificial carbonizada invadía sus fosas nasales e impregnaba la batalla. El Overcraft, después de haber volado por todo el campo de batalla, hizo un giro repentino y regresó directamente hacia Gigantomachia, pero momentos antes de chocar contra el colosal villano, se elevó 90 grados, y aún desde lejos, todos vieron cómo su bodega de carga se abría. Una figura oscura emergió de ella y se lanzó directamente hacia el gigante villano, que intentaba regenerarse de sus heridas con dificultad, debido a la mezcla corrosiva con la que había sido impactado. Y lo que sucedió a continuación, fue aterrador, asombroso, magnífico. Un gran recordatorio del tremendo poder de fuego que el profesor de combate de la UA tenía a su disposición. Desde el aire, Slate desató su cuarta postura, cielo vacío, y decapitó a Gigantomachia de forma impecable. Su cabeza masiva cayó al suelo, levantando nubes de polvo y sacudiendo el terreno, haciendo que varios perdieran el equilibrio, mientras copiosas cantidades de sangre emergían del tronco como una macabra cascada, y el cuerpo se desplomaba. Con la elegancia de un felino, Slade aterrizó sobre la espalda del gigante, donde se encontraba el resto de la liga de villanos, completamente boquiabiertos e intentando recuperar el equilibrio. Slade, sin embargo, no tenía intención de dormirse en los laureles, porque después de todo, en la guerra, mostrar vacilación significaba la muerte. Atacó a Spinner primero, quien intentó tomar represalias con una de sus muchas hojas, pero el tiempo de reacción del usuario del don de Gekko fue demasiado lento, terminando con una herida profunda en el abdomen que lo hizo caer, y un tajo adicional en el pecho de Spinner que aseguró su fallecimiento. Y Miko Toga intentó atacarlo por la espalda, solo para ver cómo su cuchillo se partía en dos al intentar penetrar la armadura del Vengador, quien, sin siquiera mirar, sostuvo su katana con un agarre invertido y la apuñaló en el corazón, antes de extraerla y, con un giro, le rebanó la garganta.
Compres y Davi atacaron al mismo tiempo, intentando usar la misma estrategia que emplearon para matar al héroe de arena, solo para fallar por completo. El mercenario sacó uno de sus revólveres y le disparó al primero 3 veces en el pecho y una vez en la cabeza. Davi, a pesar de estar conmocionado por la facilidad con que su compañero fue despachado, intentó rociarlo con sus llamas azules, pero para su horror total, el mercenario usó su espada para cortar su ataque en dos, y corrió hacia adelante, agarrándolo por la garganta. Touya Todoroki, hoy no es tu día para morir, susurró el joven, enfundando su arma y luego apuñalándolo con una jeringa, inyectándole algo. Casi de inmediato, el mareo comenzó a asaltarlo, y antes de que su visión se oscureciera por completo, intentó usar su don, pero se dio cuenta de que ni siquiera tenía la energía para activarlo. Maldito, héroe, déjame tener mi venganza, maldijo antes de caer inconsciente. El joven mercenario lo dejó caer y se arrodilló, poniéndole un par de esposas anuladoras de dones, antes de revisar el cuerpo de Toga, quien, a pesar de su horrible muerte, perseguió con su característica sonrisa demente. Cerró los ojos delicadamente, haciendo lo mismo por el resto de los villanos caídos, antes de levantarse. Se dio la vuelta para pararse sobre lo que era el cuello del cuerpo decapitado de Gigantomachia, haciéndose visible para todos. En cuestión de segundos, el silencio llenó la zona de guerra que alguna vez fue la ciudad de Haku, casi como si nada hubiera pasado. Te lo advertí, Rey Destro, sobre las consecuencias que tus elecciones pueden traer, pero al ver esto, fui un tonto por esperar que cambiaras de opinión, susurró no a los héroes, sino también a los villanos, habiendo hackeado su sistema de comunicación y lo que quedaba del sistema de transmisión de Haku. Todos podían escuchar cada palabra que decía y la magnitud de la ira detrás de ellas. Y, sin embargo, nadie se atrevió a mover un músculo. Héroes y villanos estaban pegados al suelo como si fueran pegamento. Su apariencia no hizo más que aumentar su factor de intimidación. El abrigo negro sin mangas que llevaba sobre una armadura gris oscuro contrastaba enormemente con los extravagantes y llamativos trajes que vestían el resto. Y la máscara en su rostro era, en blanco, ilegible, completamente lisa y pintada de gris. No había ni siquiera una ligera línea o decoración en ella, aparte de las salpicaduras de sangre. Sin embargo, todos podían sentir prácticamente la rabia y la intención asesina que emanaba de él. El mercenario supervisó fríamente toda la ciudad de Haku, con la mitad de la ciudad completamente destruida debido al alboroto de Gigantomachia y la decadencia de Shigaraki. Respiró hondo y lo soltó lentamente, antes de dirigir su mirada a los combatientes. ¿Quieren guerra? ¿Quieren generar el caos? ¿Sin temer las consecuencias? ¿Todo por la liberación de los dones? ¿Para sumir a esta sociedad en la ruina como hace cientos de años? De acuerdo. Si quieren guerra, déjenme darles guerra. Espetó con furia. Giró su espada hacia su mano y la cortó, antes de dejar caer su sangre sobre ella. Al contacto, la katana comenzó a vibrar, y lentamente comenzó a emanar calor y su color hizo la transición de un negro azabache a un rojo vibrante, añadido a lo que parecían arcos de electricidad que comenzaron a palpitar en ella. Con sus poderosas piernas, saltó del cuerpo directamente a las primeras líneas del Frente de Liberación Paranormal. Algunos gnomos que lograron sobrevivir a los misiles se tensaron para saltar e interceptarlo, pero en el segundo que les tomó hacer esto, Slade ya había comenzado su ataque. Estilo vacío segunda etapa tercera postura. Red vacía. De manera espectacular, al igual que el primer clase alta, los 6 clase alta que intentaron contrarrestarlo se encontraron rebanados en cubos, cayendo al suelo con un ruido espeluznante. Es más, las partes que fueron cortadas no estaban carbonizadas, sino completamente incineradas, y con sus cerebros partidos por la mitad, las 6 monstruosidades perecieron, sus mentes completamente incapaces de procesar lo que les sucedió. Con solo 2 ataques, los enemigos ya habían perdido a la mayoría de sus potencias. Pero las acciones de Slade no terminaron ahí. Inmediatamente después de aterrizar, se lanzó hacia adelante y agarró la cara del enemigo desafortunado más cercano. Con un crujido espantoso, Slade aplastó los huesos que formaban parte de su rostro y, haciendo uso de su fuerza inhumana, lo arrojó contra un grupo que estaba cargando contra él. El sonido de los huesos al romperse cuando los cuerpos colisionaron hizo que todos los que estaban cerca se encogieran. En este punto, todos los guerreros meta recuperaron la compostura y, a pesar del miedo inherente que sentían, cargaron imprudentemente sin coordinación alguna. Slade simplemente adoptó una postura de yaído y desató su cuarta postura. Cielo vacío. Todos los guerreros meta que estaban más cerca de él encontraron sus torsos separados de sus piernas.
Aquellos detrás de ellos encontraron una herida profunda a través de sus torsos, haciéndoles derramar sus entrañas. Los aullidos escalofriantes que emitieron hicieron que sus camaradas dudaran, algunos de ellos comenzaron a retroceder lentamente, con el horror grabado en sus rostros. Incluso los héroes se estremecieron ante tal demostración de brutalidad. Sus patrullas diarias no eran nada comparado con lo que estaban viendo. Claro, habían visto cuerpos sin vida, e incluso un par de escaramuzas violentas entre bandas rivales, o el trabajo de psicópatas, pero esto iba más allá. Esto era guerra en su forma más pura. Y si los rumores sobre él eran ciertos, el dominio en el que Slade sobresalía. Blandiendo con una mano su infame espada negra ahora roja, el mercenario avanzó. Sin ayuda, se convirtió en la lanza que atravesó las líneas del Frente de Liberación Paranormal, apuñalando, rebanando y cortando a cualquier enemigo desafortunado que se cruzara en su camino. Su otra mano tampoco se quedó inactiva, disparando con una precisión inmaculada uno de sus revólveres, atravesando el cuerpo de un enemigo o literalmente arrancando extremidades humanas, para la angustia total de cualquier guerrero meta que recibiera el resultado de tal acción. Algunos de ellos fueron afortunados y tuvieron una muerte rápida e indolora, otros, no tanto, ya sea ahogándose en su propia sangre o teniendo un agujero en el pecho o el torso. Habiendo reconocido el camión donde Trumpet, uno de los tenientes del Frente de Liberación Paranormal, usualmente brindaba apoyo a sus aliados, Slade cargó contra el pequeño pelotón de 21 guerreros meta que protegía al comandante. Hacer uso de la quinta postura de su estilo vacío aseguró la caída de la vanguardia, dividiendo a un tercio de ellos en dos mitades. Engañar a los 4 usuarios de dones de largo alcance para que dirigieran su fuego hacia sus propios aliados mató a 5 más, ya que cayeron siendo rociados por una lluvia de púas, flechas y balas. Sacando su arma, Slade se encargó de ellos esquivando las púas que un guerrero meta le disparó, antes de seccionarlo en dos mitades. Moldeando su mano como una lanza, saltó y la clavó a través de la cabeza de Trumpet, atravesando fácilmente el casco que amplificaba su don, pero que también funcionaba como protección. Al presenciar la muerte de uno de los 9 tenientes, muchos intentaron intervenir, su ira momentáneamente eclipsando su miedo, pero antes de que alguien pudiera siquiera moverse, Slade desató su segunda etapa quinta postura. Disparo vacío para aniquilar la columna de guerreros meta frente a él. 30 guerreros meta, todos ellos con sus habilidades meta entrenadas al máximo. Desaparecieron en un solo movimiento. El mercenario se giró brevemente y, a pesar de la falta de palabras y expresión, transmitió claramente un mensaje simple. Vengan por mí y morirán. Después de 10 minutos de abrirse camino literalmente a través de las filas del Frente de Liberación Paranormal, dejando un rastro sangriento de muerte y destrucción detrás de él, Slade finalmente se encontró en el área donde una vez estuvo el Hospital Metropolitano de la ciudad de Haku, ahora en ruinas, con múltiples cuerpos esparcidos por el suelo, de ambos lados, algunos medio desintegrados, otros con diferentes tipos de lesiones. Y en el centro estaba Shigaraki, en una acalorada batalla contra Mirio y Bakugo, quien apenas estaba consciente. Tú, tramposo, por fin estás aquí, escupió el hombre niño, habiendo sentido su presencia y cesando toda acción mientras Mirio se desplomaba en el suelo junto con Bakugo. Ambos fueron atrapados en el último segundo por Ida y el resto de los 3 grandes. Tomura Shigaraki, nos encontramos al menos, pero no por mucho tiempo, dijo Slade impasible mientras caminaba lentamente pasando el cuerpo de X-Les. A pesar de que enseñó en OA durante casi un año entero, derrotó a All for One y participó en la operación que desmanteló a la Shia Saikai, con la que la Liga de Villanos estaba profundamente involucrada, Slade y Shigaraki nunca se habían conocido. Pero eso no significaba que ambos no quisieran ir a por la garganta del otro, con Slade teniendo la intención de borrar cualquier remanente relacionado con el antiguo villano y el otro tratando de vengar a su sensei. Los dos se miraron fijamente, antes de desaparecer en un borrón, mientras chocaban alrededor del área donde una vez estuvo el hospital. El paisaje destruido a su alrededor se redujo de escombros a cenizas mientras continuaban su danza mortal, pero después de unos momentos, para los pocos que presenciaban la lucha, estaba claro que Slade tenía la ventaja, con Shigaraki mostrando cada vez más heridas y Slade emergiendo completamente ileso. Tomura Shigaraki podría haber despertado con un cuerpo más fuerte imbuido con All for One, y su don podría haber sido adecuado para el combate cuerpo a cuerpo, y sumado al arsenal de dones que All for One proporcionó, aún no se había familiarizado con todos ellos y su nuevo cuerpo, sin mencionar que sus habilidades de combate eran, en el mejor de los casos, mediocres. Y la falta de preparación en el campo de batalla significaba la muerte.
El nuevo portador del All for One cargó de nuevo con una sonrisa demente, ignorando su rostro medio carbonizado y sus heridas, a velocidades mayores que la velocidad máxima de Ingenium, pero el mercenario no lo permitió. Slade evadió hábilmente las manos que tenían la intención de desintegrarlo, y haciendo uso de un brutal aluvión de golpes Seiken dirigidos a su tórax y abdomen, lo que hizo que Shigaraki vomitara una buena cantidad de sangre, luego una patada firme destrozó la rodilla del villano, asegurando que se quedara en el lugar. El villano intentó agarrarlo una vez más, y si su objetivo hubiera sido un héroe común, habría tenido éxito, pero Slade era todo menos normal. Rápidamente saltó fuera del camino, aterrizando sobre un pilar cercano que una vez sostuvo los cimientos del hospital de Haku. Desde la cima, gritó. Se acabó, Shigaraki, tengo el terreno elevado, apuntó al villano con su espada. Subestimas mi poder, don nadie. Gritó el otro, mientras se regeneraba de lo peor de sus heridas. No lo intentes. Gritó Slade en respuesta. Idiota, pensó. Slade agarró sus espadas con ambas manos y, después de despejar completamente su mente en un instante, gracias a meses de entrenamiento físico y mental interminable, desató su ataque más fuerte hasta la fecha, en un choque final contra el sucesor de All for One. Estilo vacío segunda etapa postura final. Infinito. Todos a su alrededor, héroes y villanos, por un instante, se encontraron sin caer ni estar de pie, en un vacío blanco infinito. Lo percibieron todo y nada, sin saber cuánto tiempo pasó, ya fueran segundos, minutos u horas, antes de que colapsaran repentinamente en el suelo, completamente aturdidos. Pero si había algo que no tuvieron en cuenta, era que tuvieron suerte de no ser ellos los que recibieron el resultado de ese ataque, porque las extremidades de Shigaraki fueron cortadas de su torso. El heredero de All for One cayó al suelo, fuertemente, e intentó usar los múltiples dones regenerativos en él, solo para descubrir que no estaban funcionando. Todo su cuerpo estaba en desorden debido a los efectos psicológicos de ese ataque, sumado a las propiedades especiales de la espada que negaban o obstaculizaban los dones dentro de él. Sin mencionar que las batallas anteriores ya le habían pasado factura, sumado a este ataque y su estado de despertar incompleto, su cuerpo no pudo soportar más daño. Ni siquiera podía sentir sus heridas, y luego Slade aterrizó a su lado. Sin preámbulos, el mercenario hundió su mano profundamente en su pecho y, brutalmente, le arrancó el corazón, aún latiendo y conectado a varias arterias artificiales, y lo aplastó de inmediato. La sangre brotó violentamente del órgano aplastado, manchando el suelo y a ambos combatientes. Así que, al final, yo no era el único jugador aquí, tú también lo eras, jadeó el joven villano. Bienvenido al multijugador, respondió Slade con total impasibilidad. Supongo que se acabó el juego para mí. El villano mostró su característica sonrisa demente, antes de exhalar su último aliento. Adiós, Tenko Shimura, susurró Izuku, quitándose la máscara, mientras el cuerpo del villano se desmoronaba en polvo, incluyendo el corazón aplastado en su mano. Miró al cielo y soltó todo el aire que contenía. Esta batalla había terminado, pero para él, una nueva acababa de comenzar. Slade se puso la máscara de nuevo y limpió la sangre de su espada con un movimiento, que regresó a su color negro azabache original, antes de apuntarla hacia lo que quedaba del Frente de Liberación Paranormal en el campo de batalla. Con un toque en su máscara, activó una vez más los canales de comunicación. Ríndanse, a menos que quieran que masacre al resto de su pequeño ejército, aquí mismo, ahora mismo, habló con frialdad. Como si fuera a rendirme ante un don nadie sin don como tú. Emergió Geten, uno de los tenientes más jóvenes, con sus brazos cubiertos de hielo, formando puños masivos. El hombre, cuya batalla con cementos había sido arrastrada a la ciudad, cargó contra Slade, pero el mercenario no lo permitió, cerrando la distancia entre ellos y clavando su mano a través de su pecho, atravesando su corazón. Sin siquiera lograr tocar al mercenario, Geten se desplomó en el suelo, muerto con un agujero masivo en el pecho, donde alguna vez estuvieron su corazón y partes de sus pulmones. Ni siquiera se inmutó por esto, Slade miró su brazo ahora ensangrentado antes de volver a mirar al resto de los guerreros meta, quienes, acobardados por la facilidad con que mató al teniente, se arrodillaron y levantaron las manos. Los héroes no necesitaron que se les emitieran órdenes y comenzaron a arrestar a todos los criminales. Sin perder tiempo, Slade comenzó a tratar las heridas de aquellos que estaban cerca de él. Estaba Aizawa, cuyos ojos fueron arañados por Shigaraki. Ryukyu, cuyas manos estaban parcialmente destruidas. Mirio, que tenía la mitad de sus extremidades y el resto en jirones, y Endeavor, cuya temperatura corporal estaba más allá de lo que un humano podría soportar técnicamente. Y luego, estaba Gran Torino.
Izuku se arrodilló junto al anciano y se quitó la máscara para obtener una mejor visión e intentar hacer un diagnóstico rápido. Veamos, el pie izquierdo está completamente aplastado, su caja torácica también, tiene una herida de casi 10 centímetros de diámetro debido a una perforación externa, incluso sin rayos X puedo decir que más de la mitad del estómago ha sido destruido, parte de su pulmón izquierdo también, ni siquiera quiero pensar en su hígado. Sacó una de sus jeringas con suero y se preparó para inyectarla allí, solo para ser detenido por la mano vieja pero firme de Zoraiko. Déjaselo a los demás, dime, ¿está hecho? ¿Murió? Tosió el viejo héroe, escupiendo una cantidad considerable de sangre. Sí. Bien, entonces puedo dejarte el resto a ti, joven héroe, logró vislumbrar el polvo donde se desintegró el cuerpo de Shigaraki. Yo no soy, Izuku frunció el ceño ante tales palabras, solo para que la mano lo agarrara con más fuerza. Los ojos de Gran Torino, a pesar de su estado herido y su edad, seguían siendo tan agudos como siempre. No me vengas con esa basura, chico. Tú y yo sabemos que a pesar de tus posturas, en el fondo, todavía quieres ser uno, ¿verdad? En el distrito Camino, no tenías que intervenir, pero aún así lo hiciste, como un verdadero héroe debería, como mi estudiante tonto, te pusiste la carga de convertirte en el próximo pilar, tosió el anciano de nuevo. Izuku le respondió con una expresión indescifrable, haciendo que el anciano se riera entre dientes, mientras relajaba la mano que sostenía al joven. Te lo dejo todo a ti ahora, mi deber aquí ha terminado, guía a las nuevas generaciones y corrige todos los problemas que los viejos causamos, y cuida de Toshinori y Togata. Su voz se volvió más y más débil. Lo haré, respondió Izuku. Gran Torino le dio una sonrisa débil, antes de mirar al cielo y adoptar un rostro nostálgico. Ah, Nana, ha pasado tanto tiempo, al menos, puedo reunirme contigo de nuevo, exhaló sus últimas palabras, antes de cerrar los ojos y relajar su expresión. Izuku contempló el cuerpo del viejo héroe profesional, antes de quitarse el abrigo y cubrirlo. Múltiples helicópteros sobrevolaban la zona de guerra que una vez fue la ciudad de Haku, mientras varias ambulancias se apresuraban de un lugar a otro para trasladar a los más heridos, mientras que cientos de coches blindados se llenaban con los criminales capturados, que pronto serían enviados a diferentes prisiones. Un joven reportero seguido por dos cámaras caminaba, o más bien, intentaba ir, a través de todas las ruinas, mientras trataba de encontrar un lugar y a alguien para entrevistar, pero todos los héroes y policías estaban increíblemente ocupados. No es que pudiera culparlos. Mientras que algunos de los reporteros más incondicionales estaban dispuestos a interrumpir a la gente mientras trabajaban, él no era uno de esos. En cambio, prefirió dejar que los cámaras filmaran todas las ruinas y los múltiples cuerpos cubiertos por mantas, mientras los héroes, médicos y policías se apresuraban de izquierda a derecha. Tanta destrucción. Y pensar que había visto suficiente desde que estuvo presente en la destrucción del distrito Camino, transmitiendo todo el evento. Se detuvo en su camino cuando llegaron a lo que parecía una zona de cirugía de emergencia. Izuku dio un asentimiento de agradecimiento a un asistente que le limpió el sudor de la frente. Habían pasado 3 horas y finalmente había logrado estabilizar a la mayoría de los héroes más heridos. Ahora estaba terminando las puntadas finales en la última heroína que necesitaba cirugía de emergencia. Midnights. Yao Yorozu, junto con otros, la encontró en un charco de sangre en el bosque, rodeada de docenas de guerreros meta caídos, algunos inconscientes, otros muertos. Gracias a la lección de ayuda médica que recibió de él, con la ayuda de Kendo, logró estabilizarla lo suficiente hasta que llegaron los paramédicos, salvándole así la vida. Ahora, con esta cirugía, debería ser suficiente para que llegara al hospital y con suerte no a la unidad de cuidados intensivos. Mientras dejaba que el suero hiciera su trabajo, se quitó la bata médica que llevaba sobre su armadura, que todavía vestía a pesar de que la batalla había terminado. Recibiendo algunos asentimientos del otro personal médico, se dirigió al área donde múltiples héroes estaban en camas de emergencia, sedados y esperando su traslado a hospitales de todo el país. Héroes como Endeavor, Mirko, Aux, Ryukyu, Aizawa y Mirio yacían. Se escucharon algunos gritos desde el exterior, mientras se oía un suave zumbido, haciéndole suspirar aliviado. Ya era hora. Rápidamente, ladró órdenes a los múltiples paramédicos, doctores y enfermeras presentes, antes de salir de la tienda, a una pequeña área que fue despejada para ser una pista de aterrizaje improvisada para helicópteros, donde ahora estaba su hovercraft. La bodega de carga se abrió y, para asombro de todos, Nezu, Recover y Gel y Olmigt emergieron de ella.
Olmig le dio un asentimiento, antes de asumir su forma musculosa y saltar en dirección a donde todavía se realizaban búsquedas de supervivientes. Recover y Gel y Nesu, en cambio, comenzaron a ayudar en el proceso de traslado de los héroes profesionales heridos dentro del Overcraft, cuyas entrañas habían sido modificadas a una estación médica para monitorear y albergar pacientes. Mientras comenzaba a supervisar todo, sintió a un joven reportero masculino a su lado, pero a diferencia de muchos otros, sus ojos no estaban llenos de codicia por una gran entrevista, sino que solo querían una explicación. Una explicación de cómo un día normal terminó así. Le extendió la mano y, habiendo entendido su intención, el joven le entregó el micrófono. Agarrándolo, no quitó la mirada mientras los heridos eran cargados dentro del Overcraft, y al escuchar que estaban en vivo, comenzó a hablar. Muchos de ustedes se preguntan cómo todo terminó así, cómo sucedió y por qué. La respuesta son ustedes, ciudadanos de Japón. Los eventos que sucedieron hoy nunca podrían haber ocurrido sin su participación, sus palabras, sus acciones. Tomura Shigaraki, Himiko Toga, Shuichi Higuchi, Jimbu Bagaiwara, Atsuhiro Sako, miembros de la Liga de Villanos, muchos de ellos tienen múltiples crímenes en su haber, pero mucho antes de eso, eran personas diferentes. Atsuhiro Sako, alias Compress, tataranieto de Oji Arima, alias el ladrón inigualable, un criminal conocido por robar a héroes para luego distribuir sus ganancias a personas que vivían en las calles. Pero algo que siempre se ignoró fue que dichos héroes eran codiciosos y se aprovechaban del sistema de héroes. Él transmitió a través de sus líneas el valor de luchar contra la corrupción y exponer la injusticia. Jimbu Bagaiwara, alias Duise, un oficinista normal, hasta que un accidente aleatorio hizo que lo despidieran, porque a quien atropelló fue a un antiguo cliente de su ex jefe, obteniendo toda la culpa. Solo, sin hogar y sin un lugar al que pertenecer, cayó en depresión, empujándolo a una vida criminal. Shuichi Higuchi, alias Spinner, intimidado desde joven debido a la apariencia que le dio su don. Rechazado por personas que lo llamaban fenómeno, y como era inútil hacer algo al respecto, vivió una vida vacía, hasta que escuchó sobre la cruzada de Stein. Himiko Toga, a una edad temprana, debido a los inconvenientes de su don, desarrolló una obsesión con la sangre. Sus padres, en lugar de ayudarla al respecto, decidieron que era mejor suprimir esto e inculcar lo que creían que era normal para ellos. Esto obviamente fue contraproducente, ya que los usuarios del don de sangre necesitan beber sangre para controlar tales inconvenientes, y después de muchos años de depravación, llegó a su punto de quiebre, lo que la llevó a atacar a un compañero de clase y a una vida de locura. Tomura Shigaraki, antes conocido como Tenko Shimura, a pesar de vivir con un padre abusivo, tenía sueños y el resto de su familia lo apoyaba, hasta que su don despertó y los mató accidentalmente. Vivió solo en las calles, sin que ningún transeúnte fuera lo suficientemente amable como para ayudarlo, todos citando que un héroe haría el trabajo, quien nunca llegó. Lo que terminó con él siendo adoptado por All for One, quien lo retorció en su sucesor. ¿Ven alguna similitud aquí? Lo que los llevó a convertirse en lo que son hoy, no es porque nacieran para ser así, sino porque ustedes, la sociedad en su conjunto, intentaron inculcarles lo que pensaban que era normal. Intentaron encontrar su lugar en la sociedad, pero en cambio los rechazaron, suplicaron ayuda, pero optaron por ignorarlos. Se convirtieron en sus llamados villanos no porque quisieran, sino porque no les quedaba otra opción. Este odio que estos villanos tenían por la sociedad, me atrevo a decir que incluso está justificado, después de todo, ustedes lo cultivaron, lo nutrieron, alentaron a otros a darles el mismo trato, añadiendo más fertilizante para ello, lo que terminó con lo que sucedió hoy, el fruto que nació como consecuencia de sus llamadas acciones inofensivas. Para empeorar las cosas, todavía ponen excusas para ello, culpando a otros, pero nunca reconociendo parte de la culpa. Abogaron por esta sociedad de héroes y villanos, alimentaron el ego de las buenas personas, corrompiéndolos, manchándolos. Discriminaron a los sin don y a las personas con dones menos impresionantes, o en sus palabras, dones de villano, rechazándolos por no seguir lo que pensaban que era normal, y se hicieron la vista gorda ante sus súplicas de ayuda. Se autoproclamaron la sociedad más avanzada desde el resurgimiento de los dones, pero, a pesar de sus logros, olvidaron que, al final, siguen siendo humanos. Izuku hizo una pausa, ya que se había dejado llevar un poco, con cada persona consciente observándolo con toda su atención. Giró la cabeza para mirar a la cámara. Que este día sea un recordatorio de quiénes somos realmente, qué somos y de lo que nuestras acciones son capaces. Cerró brevemente los ojos, antes de adoptar un semblante endurecido.
¿Quieren evitar una segunda catástrofe como esta? Entonces comiencen a cambiar, revisen sus leyes, reconsideren sus acciones pasadas, porque si algo como esto volviera a suceder, estarán solos. No tengo nada más que decir, y tengo que irme, tengo pacientes esperándome, finalizó, arrojando el micrófono al reportero, antes de caminar en dirección a su hovercraft. Shota Aizawa abrió los ojos, esperando ver una oscuridad interminable, solo para su sorpresa, ser recibido por la luz. Después de un poco de dificultad, se acostumbró y se encontró en una habitación de hospital, con una vía intravenosa pegada a su brazo y la mitad de su cuerpo envuelta en vendajes, como una momia, lo que le dio una sensación de déjà vu. Levantó una mano para tocar su rostro, y aunque sintió las cicatrices de las heridas que Shigaraki le infligió, descubrió que, de hecho, tenía ojos. Se sentían como nuevos, ni siquiera sintió la sequedad ocular habitual. ¿Cómo demonios? Miró a su izquierda y encontró a Present Mickey y Nemuri, completamente dormidos en dos sillas, con el primero todavía usando su traje de héroe y la segunda cubierta por una bata de hospital, donde se podían ver vendajes debajo. ¿Nemuri? ¿Isashi? Murmuró. Casi de inmediato, ambos se despertaron, y ser amigo de estos dos durante años hizo que activara automáticamente su don. Shota. Gritaron ambos, o en el caso de Isashi, gritó con su voz normal, haciéndole mirar a su amigo insomne con incredulidad. Así que su don todavía funcionaba, ¿eh? Ambos héroes parecían estar a punto de abrazarlo, pero luego tuvieron en cuenta sus heridas y las de ellos también. Así que volvieron a sus asientos. Entonces, ¿qué pasó? Lo último que recuerdo fue a Shigaraki sacándome los ojos, comenzó. Ambos colegas parecían dudar, tratando de pensar cómo empezar, y después de unos breves momentos, comenzaron a hablar. Cómo llegó Gigantomachia, cómo los Nomus masacraron a la mitad de sus fuerzas en Haku, cómo el joven problemático les salvó el pellejo por lo que lograron contar, 2 docenas de misiles, cómo mató a todos los Nomus, cómo no mostró piedad contra el Frente de Liberación Paranormal, cómo. Voy a detenerlos justo ahí, los interrumpió Aizawa. Ambos colegas le dieron una mirada perpleja, antes de mirar el reloj y descubrir, para su shock, que había pasado una hora. Voy a necesitar un trago, refunfuñó Aizawa, para total sorpresa de ambos. Enji Todoroki yacía en su cama sumido en profundos pensamientos. Estaba cubierto de pies a cabeza con vendajes y múltiples tubos estaban conectados a su cuerpo. Por un milagro, a pesar de que sobrecalentó su cuerpo múltiples veces, a temperaturas más altas de lo que solía manejar, no estaba en una condición tan grave como creía. Los médicos dijeron que si no hubiera sido por el suero del profesor de Shoto y su tratamiento de emergencia, habría perdido su pulmón izquierdo y quedado con un estómago perforado. Pero esos eran los pensamientos menos preocupantes que tenía. Incluso desde la distancia, vio a las personas que estaban en la parte trasera de la cabeza de Gigantomachia, y uno de ellos era Gabi. Normalmente no le daría mucha importancia a un villano, pero después de semanas desde su primer encuentro, ese don que tenía, además de esa sonrisa, a pesar de lo loca que parecía, era inquietantemente familiar, podría realmente ser. Sí, lo es, Dabi es tu hijo mayor, Touya Todoroki, una voz fría respondió a su pregunta. Giró su rostro hacia un lado para encontrarse con la boca de un arma y el rostro sin emociones del hijo de Dracon. Si hay algo que odio más que a aquellos que matan sin necesidad, es a los que abusan de su propia familia para su beneficio personal, habló. Touya Todoroki se convirtió en Dabi debido a tus acciones. Si no le hubiera enseñado a Shoto, el resultado podría haber terminado así también. El héroe de la llama cerró los ojos avergonzado, mientras esperaba que el otro lo matara. No podía culpar al hijo de Dracon por hacer esto, después de todo, era su culpa que Touya terminara como un villano, su culpa que Rei terminara en una institución mental, su culpa que Shoto terminara con esa cicatriz. Pero lo que te hace mejor que ellos es que reconociste tus errores y, a pesar de que estás intentando poner distancia entre ellos como una forma de solución, estás tratando de hacer las paces al mismo tiempo, así que no te mataré, finalizó Izuku, antes de murmurar. Sumado al hecho de que Fuyumi me matará si lo hago. Enji levantó las cejas, ya que eso explicaba por qué su única hija estaba, siempre sonriendo brillantemente todos los días. Izuku volvió a poner el arma en su funda en su traje. Pero por ahora, tendrás que retirarte temporalmente del trabajo de héroe profesional, y antes de que saques conclusiones, mi suero y la cirugía pueden haber regenerado y reparado la mayoría de tus órganos, pero eso no incluyó la resistencia al calor que tenías, finalizó mientras el héroe de la llama llegaba a la conclusión.
Si saltaba directamente al trabajo después de ser dado de alta, no podría usar la máxima potencia de sus llamas sin dañar su cuerpo, lo que significaba que su poder de fuego se reduciría a la mitad, tal vez menos. Aux vendrá a ti, con sus alas completamente quemadas. Logré regenerarlas, pero tendrá que volver a entrenarlas desde cero. Irás a una de mis islas personales, para que no te molesten y puedas liberar todo lo que quieras. El héroe de la llama exhaló un suspiro completamente resignado y miró al techo. Por mucho que quisiera discutir con alguien de la misma edad que Shoto, Izuku tenía razón, necesitaba reacondicionar su cuerpo. Por otro lado, su respeto por él creció, ya que el joven profesor planeó todo, y mencionó una de sus islas. ¿De dónde diablos había logrado adquirir una? Así que ahora te acostarás, esperarás hasta que estés lo suficientemente sano para ser dado de alta, y mientras esperas. Enfrentarás a tus demonios, finalizó Izuku mientras caminaba hacia la puerta y la abría, revelando detrás de ella a su esposa. Rei Todoroki se quitó un pequeño sombrero de la cabeza y saludó a su marido. Enji. Bakugo ciertamente esperaba estar en un hospital una vez que se desmayó por sus heridas, como ser salvado por Deku. Sí. Ser rodeado por sus compañeros de clase. Absolutamente. Ver a sus padres a su lado en un estado que mostraba que ninguno de ellos había dormido. No. Bueno, tal vez un poco. ¿Vieja? Preguntó mientras hablaba por primera vez desde la batalla. Katsuki. Gritaron ambos padres, antes de que Masaru sujetara físicamente a Mitsuki para que no se lanzara sobre su hijo. ¿Qué pasó? Dijo, ya que no le sorprendió lo seca que se sentía su garganta. Izuku te salvó el culo, mocoso, explicó Mitsuki a su manera habitual, pero sus ojos no tenían el fuego habitual que tenía, se veían cansados, agotados, como los de su marido. Por segunda vez en su vida, Katsuki Bakugo sintió algo parecido a la culpa, vergüenza por ser el que causó que sus padres se redujeran a esto. ¿Y Deku? Logró decir. Nos visitó hace unos momentos, dijo que vendría más tarde a verte, le habló Masaru a su esposa, que estaba ocupada mirando el pecho vendado de su hijo, mientras recordaba cuando Izuku le dio los detalles de las heridas de su hijo. Señor y señora Bakugo, debo decir que Katsuki es bastante afortunado. Los tentáculos con los que fue atravesado solo lograron perforar uno de sus pulmones, rozar superficialmente su estómago y, lo más importante, por una diferencia de 3 centímetros, evitar su corazón. El resto pareció pasar a través de los músculos, evitando golpear sus órganos abdominales, afirmó Izuku, vistiendo una bata de médico. ¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse? Preguntó Masaru, dado lo silenciosa que estaba su esposa, optó por tomar la iniciativa en la conversación. Normalmente 3 meses de descanso y ejercicio ligero, pero si Katsuki es tan terco como lo recuerdo, 1 mes, respondió el hijo de su mejor amigo, y por una fracción de segundo, pensó que vio la sombra de una sonrisa. Ahora, si me disculpan, tengo otros pacientes que atender. Con una reverencia, Izuku se fue. Se parece al pequeño Izuku que recuerdo y, al mismo tiempo, ha cambiado mucho, murmuró su esposa. Sí, pero nunca se desvió del camino que Inko y Isashi le marcaron, la envolvió en sus brazos reconfortantemente. Puede que no sea el pequeño Izuku que solíamos conocer, pero sigue siendo su hijo. Izuku contempló la ciudad de Tokio desde la ventana. Estaba en una de las cafeterías del hospital, que se encontraba en el piso más alto. Estaba junto a una mesa donde había una jarra de café vacía, además de una taza cuyo contenido acababa de vaciar. Había pasado una semana y, tal como él y Nezu predijeron, muchos villanos intentaron atacar el hospital varias veces en un intento de eliminar a los héroes heridos que no podrían defenderse. Hasta ahora habían ocurrido 10 ataques, pero después de los últimos 3 ataques, donde se cansó de los villanos y en lugar de arrestarlos los ejecutó directamente a plena luz del día, no se hicieron más intentos. En serio, tener la osadía de atacar un hospital. Una puerta abriéndose le alertó que tenía visitas, haciéndole girar la cabeza. Era Besgianist, quien a pesar de que muchos creían que estaba muerto, estaba de vuelta en acción, después de recuperarse de la herida que All for One le infligió. Gracias a su don versátil, utilizó cables de metal para levantar edificios enteros de forma segura, haciendo que la búsqueda y rescate de supervivientes fuera más rápida. Escuché que estás aquí, dijo el héroe de la fibra casualmente mientras caminaba junto a él y contemplaba el exterior en silencio durante unos minutos. ¿Qué desastre de semana, eh? Reanudó la conversación. Eso sería un eufemismo, respondió Izuku. Pero si no nos hubieras salvado a todos, esta situación habría empeorado mucho. Así que, de alguna manera, todo Japón te debe una. No me deben nada.
Di lo que quieras, chico, pero es gracias a ti que la fe en los héroes no se ha derrumbado, a pesar de que perdimos casi una cuarta parte del total de héroes profesionales. Punto punto punto. Pareces absorto en tus pensamientos, ¿necesitas hablar con alguien? Izuku pareció sorprendido por la disposición del hombre a hacerle compañía y entablar una conversación. Consideró la posibilidad de marcharse, pero optó por no hacerlo. Estoy ingresando en las filas oficiales. Oh, eso es agradable, incluso inesperado, espera. ¿Qué? Gianist estaba completamente sorprendido por eso. Una de las razones por las que Izuku fue comparado mucho con Aizawa, además de la genética, fue por el rechazo total y absoluto y el aborrecimiento que tenían por los medios y el centro de atención, por lo que la decisión del joven profesor lo tomó completamente por sorpresa. Cuando obtuve mi licencia de héroe profesional, no me prestaron atención, pero después de que derroté a All for One y comencé a trabajar como héroe profesional, me ofrecieron un puesto en el top 10, lo cual rechacé. Nunca me gustó ser el centro de atención, y tampoco me interesan sus beneficios o dinero, tengo mucho de eso, tomé la licencia para poder enseñar, y luego poder trabajar legalmente como héroe, todo para preservar lo que mi padre y All Might trabajaron hasta ahora. Pero ahora que ambos están fuera, la mitad de los 10 mejores heridos y Endeavor y Aux tienen que retirarse temporalmente, la población necesita a alguien a quien admirar, alguien que sea capaz de infundir una sensación de seguridad y paz. Tú, dijo el héroe de la fibra, mientras admiraba mentalmente y se compadecía de que alguien tan joven estuviera dispuesto a poner tal carga sobre sus hombros. Ciertamente, es él, una voz femenina interrumpió su conversación. Ambos hombres giraron la cabeza hacia la puerta, donde estaba una anciana de aspecto severo vestida con un traje de negocios. Ambos ni siquiera necesitaron pensar para saber quién era. La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública. Izuku Midoriya, hijo de Dracon y Titán, rechazaste nuestra invitación al ranking oficial una vez, así que respetamos tus deseos y te dejamos en paz, pero ahora la sociedad de este país está en una posición inestable, con su fe en el sistema de héroes profesionales en una posición precaria, tienen miedo, necesitan un símbolo. Así que permítanos reformular esta oferta, Izuku Midoriya, ¿acepta ser incluido en el ranking de los 10 mejores héroes de Japón? Preguntó seriamente. Izuku le dio una mirada inescrutable antes de responder. Sí, acepto.